¿Cuáles son las leyes de Kepler? Las leyes de Kepler o leyes de movimiento planetario son leyes científicas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Recibe el nombre de su creador, el astrónomo alemán Johannes Kepler. El aporte fundamental de las leyes de Kepler fue dar a conocer que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares, como se creía antiguamente. En la antigüedad, la astronomía se basaba en la teoría geocéntrica, según la cual el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico demostró que los planetas giraban alrededor del Sol, lo que se llamó teoría heliocéntrica. Aunque la teoría heliocéntrica sustituyó a la teoría geocéntrica, ambas compartían una creencia común, que las órbitas de los planetas eran circulares. Gracias al hallazgo de Kepler, la teoría heliocéntrica pudo perfeccionarse. Las leyes de Kepler son leyes cinéticas. Esto quiere decir que en su función es describir el movimiento planetario, cuyas características se deducen gracias a cálculos matemáticos. Con base en esta información, años más tarde, Isaac Newton estudió las causas del movimiento de los planetas. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán que nació el 27 de diciembre de 1571 y falleció el 15 de noviembre de 1630. Desde joven, Kepler se vio interesado en los astros y en el universo en general, y cuando creció, se convirtió en uno de los astrónomos y matemáticos más importantes en la historia de la humanidad, pues fue quien, basado en las ideas de Copérnico y con la ayuda y observaciones de Tycho Brahe, fue capaz de proponer tres leyes que básicamente mencionaban cómo los planetas giraban en sus órbitas alrededor del Sol. Estas tres leyes dicen lo siguiente. Primera ley de Kepler o ley de las órbitas. La primera ley de Kepler se conoce también como la ley de las órbitas. Determina que los planetas giran alrededor del Sol, describiendo una órbita con forma de eclipse, y el Sol se ubica en uno de los focos del eclipse. Y Kepler decía, como enunciado en la primera ley, los planetas se mueven de forma elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos de los eclipses. Buenas, grupo y compañeros, yo voy a hablar sobre la segunda ley de Kepler o la ley de las áreas. La segunda ley de Kepler se conoce como ley de áreas, establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. El radio vector es una línea imaginaria que conecta a un planeta con el Sol. Por lo tanto, su longitud varía según la distancia entre ambos. El enunciado de la segunda ley de Kepler es el siguiente: el radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Se llama velocidad aerolar al tiempo que demora un radio vector en recorrer áreas equivalentes, ya que este intervalo siempre es el mismo. Se incluye que la velocidad aerolar es constante. Esto implica que cuanto más lejos está un planeta del Sol, más lento es su desplazamiento. Cuanto más cerca está el planeta del Sol, su desplazamiento es más rápido. Existen dos puntos en el recorrido de un planeta donde los cuerpos celestes alcanzan sus distancias y velocidades límites. Estos puntos se llaman perihelio y afelio. El perihelio es el punto más próximo de un planeta al Sol. En este punto los planetas desarrollan su máxima velocidad. El afelio es el punto más lejano entre un planeta y el Sol. En ese punto los planetas alcanzan su velocidad mínima. Tercera ley de Kepler o la ley de los periodos. La tercera ley de Kepler se conoce como ley de los periodos o ley de las armonías. Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La comparación toma en cuenta el periodo orbital y el radio de órbita de cada planeta. El periodo orbital es el tiempo que demora un planeta en dar vuelta completa al Sol. El radio de la órbita es el semieje mayor de la elipse. El enunciado de la tercera ley de Kepler es el siguiente: el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita. Si dividimos el cuadrado del tiempo orbital entre el cubo del radio de la órbita, tendremos como resultado una constante, llamada constante de Kepler.
La constante de Kepler es igual para todos los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, ya que no depende de ellos sino de la masa solar. La fórmula para calcular la tercera ley de Kepler es la siguiente, donde t al cuadrado es tiempo o periodo orbital al cuadrado, a al cubo es el radio o semieje mayor de la órbita al cubo, y k es la constante. Para ilustrar esta cuestión les pondré una tabla. Como podremos notar en la tabla, el valor de k es prácticamente el mismo para todos los planetas. La diferencia numérica es minúscula. Esto nos dice que a pesar de las diferentes características de los planetas, la proporción es la misma. A esto le llamamos la constante de Kepler.